Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buen día, apreciada audiencia. De nuevo con el noticiero Radio Clarín de Colombia de hoy, 12 de julio del año 2026. Hoy tenemos noticias un poquito de más allá, de más acá, decía mi abuelita. Hoy tenemos desde Colombia, Brasil, Cuba, Guatemala, Irak, Rusia, Teherán, Venezuela, entre otros. Bienvenidos pues a este su noticiero. Estos son los titulares. Ataques a José Luis Marín y a jóvenes. Más de 150 familias tendrán servicio de energía eléctrica por primera vez en su vida allá en la Chagrita. Sí, señores. Incapacitado para concluir el país de Bolivia. Conducir. Crisis climática golpea a Puerto Rico. Fútbol, pasión de multitudes, pero esto va entrecomillado porque se van a dar cuenta que no es celebrando, ni tampoco por el envalentonadito ese del 10 que ya perdió y nos hizo perder a todos, no. Últimas noticias de esta semana, nazis patrullando en pleno día en Valledupar, resistencia y movilización, conocimiento a nivel superior de manera gratuita, condenan al narcoparafiscal, fracking trae despojo, miseria y enfermedades, debida realización de las elecciones comunales, intención, oiga, de apresar a Gustavo Petro, multitudinario funeral de líder mártir en Irak, el tráfico ferroviario entre Teherán, oiga, y otro, Mazap, tarifazo sobre productos brasileros, FSB frustó una serie sin precedentes de ataques terroristas y Radio Clarín de Colombia es mundial, todo lo último, incluyendo en Colombia, todo lo último, así. Bueno, y esta vez pues nos vamos entonces muy a su estilo del noticiero Radio Clarín de Colombia para la bonita ciudad de Medellín. Ahí tiene pues ataques a José Luis Marín, oiga, y a jóvenes que expresan algo diferente, muy al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Audiencia, parece que los simpatizantes del Guri Rodríguez no hayan quedado contentos con que esté siendo investigado tanto disciplinariamente como penalmente por todos los flancos, tanto en Procuraduría General de la Nación como en la Fiscalía General de la misma Colombia. Ahora, ¿qué pasa? El pasado sábado 4 de junio, unos muchachos que hacen parte de la Corporación por el Derecho a la Ciudad elaboraron un mural en el puente de la avenida del Ferrocarril con la calle San Juan, en la ciudad de Medellín, donde se expresó palabras más, palabras menos, la palabra ofensiva antifascista. Y se mencionó también los 50 años de la Carta de Argel, donde en el artículo 6 dice especialmente el derecho que tienen los pueblos a liberarse. Eso se expresó en ese mural. Y sin embargo David Toledo y otros amigos del Guri Rodríguez estuvieron tomando fotos en ese sector donde estaban chequeando a los muralistas, donde estaban chequeando a todos los compañeros de derechos humanos que estábamos haciendo la posta de respaldo y la toma de videos para estigmatizar toda esta organización. Y aparte de eso, a mitad de esta semana en el Consejo Distrital de Medellín cogieron de flanco al actual concejal del pueblo, José Luis Marín, aquí noticias, diciéndole que había que acabar con toda esa guerrilla. Una persona que estaba siendo parte de la barra de ese día que hubo la sesión ordinaria, pronunció palabras más, palabras menos, que José Luis Marín tenía que ser el primero de los que tendría que desaparecer porque hacía parte de una guerrilla y que ya se están preparando grupos paramilitares para combatir a toda esa gran guerrilla según esta persona y se están preparando en el municipio de Tarazá. Aparte de eso, ¿cómo es posible que esa persona haya entrado a la tribuna del Consejo sin ningún tipo de revisión de medidas de seguridad y sin ningún control? Porque así como pudo ser increpado José Luis Marín, aparte de que eso no pasó a mayores, pudo haber pasado algún otro inconveniente de lo menos deseables, y el momento político y social en esta ciudad está muy complejo, está muy caliente, y por eso cada uno de nosotros
los que rendimos culto al progresismo y a las buenas maneras de ser gobernados, tenemos que cuidarnos demasiado. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Y quizás tampoco nos estigmaticen por lo que acabas de decir. Tenemos que cuidarnos demasiado, porque entonces ahora también eso es un peligro. Eso también puede ser una apología guerrillera, ¿no? Ay, carajo, que este es mi pueblo, este es mi pueblo. Gracias, Saúl. Nos vamos más al centro del país. Buenos días, audiencia. Vivimos tiempos complicados, tiempos de monstruos. La ultraderecha avanza en todo el mundo. Avanza en América, avanza en Europa, pero con diferencias. En América avanza una ultraderecha que va aún más allá en su discurso, que no en sus objetivos, que la europea. En el sentido de que hay ciertas cosas que dice la ultraderecha latinoamericana que en Europa no serían entendibles. Atacar a la sanidad pública, universal y gratuita, atacar a la educación pública, universal y gratuita, en Europa no es admisible. En Europa, para nosotros, para el pueblo en general, da igual casi que seas de derechas que de izquierdas, esos son derechos, esos son cosas que no son de comunistas, son cosas que es de una sociedad mínimamente avanzada. Es verdad que en todo esto sí que la ultraderecha europea, que está siendo empujada y financiada por Donald Trump, empiezas a querer poner cortapisas a todo esto. Empiezan a negarle el derecho a estos servicios, por ejemplo, a los inmigrantes, empiezan a decir que tienen que ponerse límites a los derechos de los trabajadores, pero no se atreven al discurso que, por ejemplo, da un Milei en Argentina, o a las cosas que dice Donald Trump en Estados Unidos, o a las cosas que dice el nuevo presidente de Colombia, la nueva presidenta de Perú o el de Ecuador. Aquí eso es impensable todavía. También hay otra diferencia, ¿no? En Latinoamérica, Donald Trump, sin fisuras, apuesta por este o por aquel candidato y su opinión parece tener peso en el electorado de los países latinoamericanos. En Europa eso sería impensable, ¿no? Donald Trump, si apoya de esa manera a un candidato europeo, seguramente hará que pierda. Ya pasó en Hungría, hay un sentimiento muy chauvinista europeo. La idea que tenemos de los yanquis de Estados Unidos es prácticamente de una sociedad inferior en el sentido social y no nos queremos parecer a ellos. No queremos ser como ellos, no queremos renunciar a ciertas cosas. Aún así, el peligro de la mate de la ultraderecha y de acabar con todos nuestros derechos está ahí. Es más, si algo tiene Europa que lo hace un poquito mejor que otros sitios para vivir, son esos derechos conquistados justo por la izquierda. Sanidad, educación, ayudas sociales, una cierta justicia social que aún queda algo, de mucho menos, porque nos lo han ido robando, quitando poco a poco desde la caída de la Unión Soviética. Pero eso es lo que nos hace diferentes. ¿Qué quiero decir con todo esto? La ultraderecha avanza a todo el mundo, a distintos ritmos, y es un peligro para todos. Para mí, bueno, pues decir a aquellos que están defendiendo a un estado más social en Latinoamérica que son unos valientes. Aquí también hay que ser valientes. Tenemos que seguir luchando. Desde el Estado español, para Clarín de Colombia, les habló Andrea Veledo Fernández. Gracias. Bueno, nos vamos ahora para un poquito más al centro del país. Más de 150 familias tendrán servicio de energía eléctrica por primera vez en el departamento de Cundinamarca, y así vamos a escuchar directamente a su gobernador Jorge Emilio Rey Ángel. Hay que decir que en Cundinamarca a la fecha existen aproximadamente unas 3.000 familias que no cuentan con electricidad permanente, es decir que, por ejemplo, los niños tienen que hacer sus tareas después de las 6, 7 de la noche, si es el caso, a la luz de la vela. No tienen sistemas de refrigeración, no pueden cocinar con estufas eléctricas. Por eso estamos llevando soluciones energéticas alternas, diferentes, y especialmente están llegando a la ruralidad dispersa. Allí técnicamente no es aplicable la ampliación a través de redes eléctricas convencionales. Ningún operador de energía eléctrica se atreve a llevar
sus redes hasta estos lugares. Por eso les entregamos paneles solares fotovoltaicos con sistema de almacenamiento, instalación interna completa. Podrán tener entonces ahora bombillos para que los niños puedan hacer sus tareas de manera adecuada. También van a tener refrigeradores para que puedan tener alimentos durante largo tiempo y carga disponible para otros electrodomésticos. Esto garantiza que tengamos familias con mayor calidad de vida. Esta tecnología ofrece una solución sostenible, eficiente, de largo plazo para todos estos cundinamarqueses. La inversión ha sido de 2.560 millones de pesos y en esta etapa estamos beneficiando a más de 150 familias que se suman allá, muchas familias beneficiadas dentro de este programa. Bueno, ahí escuchábamos al señor gobernador de Cundinamarca, doctor Jorge Emilio Rey Ángel. Ahora nos vamos para Bolivia. Rodrigo Paz, incapacitado para gobernar al país de Bolivia, muy al estilo de nuestro corresponsal Edgar Freddy Vázquez Palenque. Adelante, Edgar. De activa movilización popular con el bloqueo campesino, se ingresó en un cuarto intermedio de 90 días para que el gobierno reconsidere su situación, al mismo tiempo que se dictó estado de excepción. A 22 días de normalización se observa que la situación social crítica no ha cambiado y que se agrava cada día que pasa. El gobierno no logra hacer nada que mejore la situación. Sus medidas son anuncios hostiles y contrarios a lo que espera la población. Sube gradualmente el costo de los servicios domiciliarios y públicos, en tanto los ingresos económicos se devalúan progresivamente por revalorar la divisa del dólar, que mundialmente está cayendo en desuso. Los recursos naturales ya fueron entregados a empresas transnacionales que se lo llevan, dejando miserias para Bolivia, y el gobierno no informa, como no informa de las empresas estatales ya en manos de empresas transnacionales, así como calla su público narcotráfico con la DEA. Los caminos están expeditos, pero el tráfico es mínimo por falta del combustible basura que todos los días en las calles forma decenas de cuadras con filas de vehículos que buscan llenar su tanque. Así está por demás demostrado lo que el bloqueo campesino se propuso cambiar, que el gobierno de Rodrigo Paz está incapacitado para dirigir el país en favor de su población porque se entregó incondicionalmente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La economía mercantil está expresamente dirigido a acumular más riqueza para los millonarios, generando permanentemente mayor pobreza. Es lo que hace el capitalismo. Por eso, volverá la lucha por la soberanía de los pueblos. Volverá pronto la lucha en Bolivia. Desde Bolivia, para Radio Clarín de Colombia, les habló Edgar Freddy Vázquez Palenque. Y más tarde que temprano, mi apreciado Edgar, volverán las luchas de mi querido Juan Pueblo por su emancipación. Gracias, Edgar. De Bolivia nos vamos para Puerto Rico, donde los cambios, las consecuencias a raíz del cambio climático golpean a esta isla, así muy al estilo de nuestra corresponsal Berta Yuberchesi. Afectando al mundo, también ha golpeado esta colonia, al archipiélago de Puerto Rico. La diferencia con muchos otros lugares es nuestro estado político. Somos desgraciadamente todavía una pertenencia de los Estados Unidos, donde carecemos totalmente de soberanía propia y por lo tanto estamos a merced de los vaivenes dirigidos por los intereses gringos sin ninguna consideración al bienestar del pueblo boricua. Estos días nos ha azotado una terrible sequía que no es habitual para este tiempo. En una tierra donde abundan los cuerpos de agua, lagos, embalses, manantiales y cascadas desde nuestras montañas,
vemos cómo se van secando y dejando a la población sin suficiente recurso hídrico. Para colmo, hemos tenido la presencia casi continua de los polvos del Sahara, esa masa de aire seco llena de partículas minerales que viaja desde el desierto africano por el océano Atlántico hasta el Caribe. Este fenómeno no solamente afecta la salud, sobre todo a las personas con afecciones respiratorias, sino que reduce la posibilidad de lluvia. Esta combinación ha provocado también fuegos forestales difíciles de combatir. Esos son fenómenos naturales, pero lo peor ha sido la participación activa del gobierno local, seguidor fiel de la política yanqui, que por años ha priorizado contratos millonarios para beneficiar a empresas y firmas locales y extranjeras que han urbanizado y deforestado, descuidando el medio ambiente y la infraestructura de los acueductos. Aquí por años se pierde casi el 50% del agua potable por causa de tuberías rotas. Y ahora el sistema de acueductos y alcantarillados se encuentra en colapso casi total, donde cada día se reportan nuevos casos de roturas e ineficiencias en las plantas. Toda la población se ha afectado en mayor o menor grado. Hay poblaciones incluso que han pasado meses sin agua, dependiendo solo de camiones cisterna. Muchos negocios pequeños han tenido que cerrar. Las poblaciones más pobres, como siempre, son las más afectadas. Para Radio Clarín de Colombia, desde un Puerto Rico luchando por el agua y la liberación, les habló Berta Yuberchechi. Gracias, Berta, y puede hacer que las consecuencias del cambio climático no afecten demasiado. Gracias, Berta. Ahora nos vamos ahí cerquita de Puerto Rico para Guatemala. Oiga pues, entrecomillado, fútbol, pasión de multitudes, sí, cierro comillas, pero no es de ese que hizo perder a Colombia, porque tampoco es protagonista envalentonaditos de la selección Colombia, envalentonados. Es que ya está ahí gagueando como el tarureto ese del 10, que se dio el lujo de dejar con la manito estirada a la hija de un presidente de la República, de Gustavo Francisco Petro Urrego, don James Rodríguez, el muy bueno, pero para estar en las bancas, que de vez en cuando los pasan por ahí a hacer 5 o 4 minuticos, sí. Esta vez se trata de otra cosa, y escuchemos directamente a nuestro corresponsal, Marcelo Colucci. Adelante, Marcelo. Para muchos es un deporte atractivo. En general gusta más que otros deportes. Un deporte colectivo, claro, despierta más interés, mueve más pasiones que un deporte individual. La halterofilia, o sea, la natación, el golf. Nadie se emociona, va a la cancha, lleva una bandera alentando a su golfista preferido. Con el fútbol pasa eso. Pero cuidado, ¿qué pasa con el fútbol? Ha pasado a ser 2 cosas. Un negocio fabuloso. Diego Maradona en su momento dijo, la FIFA es una mafia. Bueno, parece que sí, ¿no? Se mueven fortunas inconmensurables ahí. Y, por otro lado, pasó a ser un mecanismo de control social fabuloso. No hablamos de cualquier otra cosa, pero hablamos de fútbol. Sube una persona a un taxi, hay persona que no le gustaba el fútbol, y el chofer le habla de fútbol, la persona le dice, no me gusta mucho el fútbol, se queda pensando el piloto. Entonces los lunes, ¿usted de qué habla? Pero claro, no hay otro tema para conversar ante un mundo que es problemático, se nos cae a pedazos, terrible. No hay otra cosa que hablar del fútbol, y ahora con la fiebre mundialista mucho más. Bueno, abramos los ojos con esto. El fútbol es bonito, claro, pero cuidado, no nos estarán dando excesivamente espejitos de colores. Para Radio Clarín de Colombia, desde Guatemala, habló Marcelo Colucci. Muy acertado, mi apreciado Marcelo, muy acertado. Gracias. Ahora nos vamos. Últimas noticias de esta semana, muy al estilo de Saúl Ignacio Peláez Arango. Vamos pues, Saúl. Esta última semana, el Festival Internacional de Poesía de la ciudad de Medellín en su edición 36, con el lema de Bajo la Transformación Humana. Este evento ha ido transcurriendo desde el momento inaugural en el Cerro Nutibara,
ha pasado por varias bibliotecas de la ciudad de Medellín, de algunos municipios del Valle de Aburrá y de otras subregiones de Antioquia. Lo mismo también en algunas casas teatros culturales, y hemos tenido la oportunidad de participar en algunos recitales y en algunos conversatorios relacionados con este tema fascinante de la poesía. También les contamos aquí que del día 10 de julio y hasta el próximo 19 se viene una edición más de Expo Artesano, La Leyenda, un evento organizado por las Artesanías de Colombia con la colaboración de Plaza Mayor de Medellín, y en los horarios de 10 de la mañana a 8 de la noche en todos los estandes, en los pabellones blanco, azul, amarillo y rojo, usted podrá encontrar las artesanías desde la parte ancestral hasta la parte más sofisticada de nuestros artesanos de todas las regiones del país. Y también les contamos que se llevó a cabo el día 10 de julio en horas de la mañana una reunión especial entre el Sindicato de Mujeres Trabajadoras de la Economía Popular, Sintraep, y la Administración Distrital de Medellín, en donde estuvieron los emisarios de la APP, los emisarios del espacio público y algunos otros funcionarios, con el objetivo de revisar a fondo toda la situación que le ha pasado a los venteros informales y de la economía popular de la T y Alhambra, en donde se estaban quejando mucho de los altos cobros de la APP y de otras situaciones. Acuerdos que se llegaron en la medida de que el proceso se siga dinamizando, se siga organizándose en mejores condiciones para el beneficio de todos los venteros y de toda la comunidad del distrito de Medellín, porque igual los venteros no se pueden quedar sin trabajar, ya que no hay otras opciones de trabajo para ellos disponibles. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango. Gracias, Saúl. Ahora nos vamos nuevamente, un repaso al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Cepeda alerta sobre gobierno paramilitar en Colombia. Nazis patrullando en Valledupar con sus banderas. Resistencia y movilización. Conocimiento a nivel superior de manera gratuita. Condenan al narcofiscal Iván Aguirre. Franklin trae despojo, miseria y enfermedades. 1,5 millones de colombianos salieron de la pobreza energética. Debida realización de las elecciones comunales. Intención de apresar a Gustavo Petro. Muy al estilo, les decía, de su noticiero. Entonces vamos a escuchar. Sputnik Mundo. Ex candidato colombiano Cepeda alerta sobre gobierno paramilitar en Colombia. Las primeras propuestas anunciadas por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, representan una amenaza para el Estado de Derecho. Presidente Gustavo Petro. Nazis patrullando en Valledupar con sus banderas. Esto es lo que viene desde el 7 de agosto. Ningún policía los detuvo cuando los símbolos nazis son prohibidos en todo el mundo. Semanario Voz, Resistencia y Movilización. El pueblo colombiano se prepara para lo que serán 4 años de autoritarismo, violencia y exclusión. RTBC. Generalizar el conocimiento a nivel superior de manera gratuita es la mayor inversión que un país puede hacer. Presidente Petro. Vista Raya. Condenan al narcofiscal Iván Aguirre, amigo y aliado de la ex vicefiscal Marta Mancera. El Tribunal Superior de Cali encontró culpable a Iván Aguirre de haber cometido los delitos de prevaricato y concusión en un viejo proceso judicial que se remonta a 2013. Vista Raya. El fracking trae despojo, miseria y enfermedades. Indígena mapuche sobre proyecto extractivista en Argentina. Mientras el ministro de Ambiente designado por Abelardo de la Espriella, Fabio Arjona, defendió hacer fracking en Colombia, de una y sin pilotos, organizaciones ambientales y comunidades del Magdalena Medio han advertido durante años sobre los riesgos de esa técnica. Presidencia Colombia. 1,5 millones de colombianos salieron de la pobreza energética multidimensional en los 2 últimos años. Presidencia Colombia. Gobierno emitió nuevos lineamientos para fortalecer la debida realización de las elecciones comunales, con el propósito de brindar mayor claridad sobre el desarrollo de los procesos electorales de los organismos de acción comunal. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección para la Democracia,
la participación ciudadana y la acción comunal. La jornada amenaza el presidente electo de Colombia con apresar y extraditar a Gustavo Petro. En un comunicado leído por De la Espriella y publicado en sus redes sociales, amenazó al presidente saliente, Gustavo Petro, y a su contrincante en la pasada contienda electoral, Iván Cepeda, con meterlos a la cárcel. Señaló, sin aportar pruebas, que Petro prepara un golpe de Estado y aseveró que buscará extraditarlo a Estados Unidos. Petro denunció en su cuenta de X que De la Espriella fue elegido por un fraude fraguado desde cuentas en el exterior, concretamente desde Los Ángeles en Estados Unidos. Noticia 10, fuente, La Jornada. Debatirá ONU el bloqueo a Cuba. El cerco se mide en vidas. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas aprobó ayer por amplia mayoría abrir un debate sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, luego de una intensa presión del gobierno de Donald Trump para... Bueno, ahora continuamos también al mismo estilo en la parte internacional. La gran afluencia de público al funeral del líder mártir en Irak, el tráfico ferroviario entre Teherán y Mashhad, novedosas soluciones energéticas y constructivas. Venezuela, gobierno gestiona rescate de recursos bloqueados, tarifazos sobre productos brasileños. FSB frustró una serie sin precedentes de ataques terroristas. Como les decía, muy al estilo de su noticiero Radio Clarín de Colombia. Press TV Irán. La gran afluencia de público al funeral del líder mártir en Irak retrasa la procesión en Mashhad. La enorme afluencia de personas al funeral del líder mártir de la revolución islámica, el ayatolá Seyyed Ali Khamenei en Irak, provocó un retraso en la procesión en la ciudad sagrada iraní de Mashhad. El comité responsable de la recepción y sepultura del cuerpo del fallecido líder en Mashhad informó que, de Mer Noticias, Irán, el tráfico ferroviario entre Teherán y Mashhad fue interrumpido tras los ataques de Estados Unidos. La compañía ferroviaria de la República Islámica de Irán afirmó que la interrupción del 9 de julio ocurrió tras un ataque criminal, perpetrado por el enemigo estadounidense sionista, en las primeras horas del jueves contra un tramo de la línea ferroviaria entre Teherán y Mashhad. Hispan TV. Irán exige un pronunciamiento de la ONU sobre los recientes ataques de Estados Unidos. Irán denunció ante la ONU que los nuevos ataques de Estados Unidos violan el memorando de Islamabad y exigió una respuesta urgente del Consejo de Seguridad. Xinhua, China. El FMI reduce la previsión de crecimiento mundial para 2026 en medio de los riesgos en Oriente Medio. El Fondo Monetario Internacional proyectó este miércoles que el crecimiento mundial se desacelerará al 3,0% en 2026. Cuba debate. Constata Díaz-Canel novedosas soluciones energéticas y constructivas. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó este miércoles, en La Habana, entidades de la industria cubana dedicadas a soluciones energéticas y constructivas para contribuir al desarrollo sostenible del país y a la defensa. Telesur, Venezuela. Gobierno gestiona rescate de recursos bloqueados para reconstruir viviendas tras sismos. He decidido enviar una carta al rey de Inglaterra para que liberen el oro que está retenido en el Banco de Inglaterra. G1 Globo, Brasil. Itamaraty identifica a más de 40 empresas y asociaciones estadounidenses que no quieren el tarifazo sobre los productos brasileños. El Ministerio de Relaciones Exteriores identificó a 43 empresas y asociaciones comerciales estadounidenses que solicitan que los productos brasileños no sean gravados con base en la investigación abierta por el gobierno de Donald Trump. RIA Novosti, Rusia. El FSB frustró una serie sin precedentes de ataques terroristas. El FSB frustró una serie sin precedentes de ataques terroristas con drones planificados por Kiev y sus aliados. Se frustró un intento de llevar a cabo una serie de actos de sabotaje y terroristas sin precedentes por su escala y nivel de amenaza contra instalaciones de infraestructura militar. Una de las principales empresas del complejo militar industrial y también contra personal militar, afirmó el comunicado. Noticia 10, fuente, Cuba debate. ¿Por qué el entrenador de Egipto hizo un gesto en forma de X durante el partido contra Argentina? Aunque desde 2024 la X es la señal oficial aprobada por la FIFA para denunciar incidentes de racismo, la intención de Hassan es incierta, ya que hizo el gesto en medio de sus protestas contra el árbitro, a quien responsabilizó por la eliminación de Egipto.
Noticia 11, fuente. Brasil 247. Mercedes Sosa, la voz de América Latina que transformó la música en resistencia. El 9 de julio de 1935 nació en San Miguel de Tucumán, Argentina, Jaide Mercedes Sosa, artista que se convertiría en una de las voces más importantes de la música latinoamericana. Dueña de una interpretación inconfundible, Mercedes llevó al mundo el folclore argentino y la nueva canción latinoamericana, convirtiéndose en un símbolo de la integración cultural del continente y de la resistencia a las dictaduras que marcaron la historia de América del Sur. Fin de las noticias. Gracias. Bueno, ahí teníamos este ligero repaso por Latinoamérica. Regresamos ahora sí lleno nuevamente a Colombia. Numeral Radio Clarín de Colombia es mundial. Todo lo último incluyendo a Colombia, así al estilo de nuestro corresponsal Saúl Ignacio Peláez. Adelante, Saúl. Los días pasan fases nuevas del Campeonato Mundial de Fútbol 2026. Terminaron los 16avos de final, luego continuaron los octavos de final y para el día de hoy ya se han jugado 2 partidos en cuartos de final. La actuación de la selección Colombia en el partido contra Ghana el viernes hace 8 días fue con marcador de 1-0 a favor, con gol de John Arias, que eso le dio el derecho y el tiquete para jugar el partido de octavos de final contra Suiza, que fue el martes pasado y que quedó 0-0 en tiempo reglamentario de los 90 minutos, lo mismo que en el tiempo extra. Resultado que el cual llevó a la tanda de los tiros libres desde el punto penal para encontrar el rival de Argentina, partido que próximamente se jugará el día 11 de julio de 2026 y que lamentablemente el resultado no fue el mejor para los colombianos. 4-3 en la tanda de esos tiros libres de penalti a favor de Suiza y una vez más la selección Colombia se queda a mitad de camino. Hay que ser conscientes de que este era el 5º partido de 8 posibles, entendiendo que la mejor actuación de la selección Colombia fue llegando al 5º partido de 7 para el Mundial de Brasil 2014. Sin embargo, hay que entender que aquí habían 48 equipos y de esos 48 equipos la situación es totalmente diferente. Ya volviendo a la parte final, ya los 2 partidos de cuartos de final que se han jugado, uno que se jugó hace un momentico nomás entre España y Bélgica, con resultado importante para España, 2-1, accediendo a la semifinal que la va a jugar contra Francia el martes próximo, luego de que Francia venció 2-0 a Marruecos. Se esperan los resultados del día 11 de julio en los partidos entre Noruega e Inglaterra, lo mismo que Argentina contra Suiza, cuáles van a ser esos 2 semifinalistas y quiénes van a disputar los 4 primeros lugares en la última semana de este mundial. Para Radio Clarín de Colombia, desde la ciudad de Medellín, Saúl Ignacio Peláez Arango, porque Radio Clarín es mundial. Radio Clarín de Colombia es mundial. Gracias, Saúl Ignacio Peláez, allá en la ciudad de Medellín. Así, querida audiencia, hemos llegado al final de esta emisión. Seguramente estamos viéndonos en una próxima. ¡Felicidades! Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.